Aprender a superar la pérdida de un ser querido es indispensable. Perder a alguien es una experiencia por la que todos tenemos que pasar algún día y que irremediablemente genera un inmenso sufrimiento del cual nos resulta en muchas veces difícil de salir. La ausencia de un ser cercano, repentina o no, sacude nuestro día a día y el equilibrio de toda nuestra vida. En ese momento puede parecernos imposible aprender a vivir con la ausencia permanente. ¿Cómo respetar esa pena mientras seguimos avanzando? ¿Cómo sobrevivir a un luto sin hundirnos en esa desdicha? Hoy aquí en Crónicas Lunares tendremos una guía práctica donde nos permitiremos sobrellevar mejor esa dolorosa experiencia y volver a disfrutar de nuestra vida. Y hoy vamos a tratar de diseñar unas claves para entender por qué se produce el duelo y cómo se gestionan las distintas culturas, conocer también el impacto en nuestras emociones y la burocracia que con ello lleva a una defunción. También vamos a descubrir las frases que componen el duelo, lo que nos ayudará a trabajar sobre cada una de ellas para tratar de dejarlas atrás. Vamos a superar el proceso del duelo gracias a nuestros consejos y mirar de nuevo hacia el futuro. Yo soy Irving Sun, esto como les digo es Crónicas Lunares y pues espero que se encuentren muy bien, espero que este programa sea de su utilidad, de su completa utilidad y pues nada, comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. ¿Cómo superar el duelo? Nuestra propia muerte, inevitable e implacable, nos da pavor. Y eso es algo que al día de hoy sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad occidental. El simple hecho de mencionarlo nos incomoda. Así que se plantea la cuestión de qué decir cuando fallece un ser querido, un hecho que muchos viven como un trauma que parece imposible de superar. ¿Cómo sobrevivir a la pena inmensa que produce la pérdida de un padre, de un cónyuge, o de un hijo, o simplemente de un amigo? Inevitablemente todos hemos vivido, vivimos o viviremos esa experiencia complicada a lo largo de toda nuestra existencia. Y tenemos que pasar por el largo y doloroso proceso de ese duelo. De la conmoción a la ira, pasando por la negación, la culpabilidad o incluso la depresión, las distintas etapas del duelo nos llevan a vivir una multitud de emociones que efectivamente son violentas, pero que también necesarias para poder aceptar esta triste realidad. Un ejemplo es de alguien que nos escribió. Tenía 24 años cuando mi madre murió de cáncer. Sufrí una conmoción enorme y tuve la impresión de que caía en un pozo sin fondo. Durante mucho tiempo me sentí desconectado de la realidad. Ya no me importaba nada y mi vida ya no tenía sentido. Estaba totalmente anestesiado. En vez de aceptar esa realidad que no podía soportar, me rehuí y me refugié en paraísos artificiales. Empecé a sentirme mejor el día que alguien sensato me dijo que mi madre jamás me había abandonado y que vivía dentro de mí. Agradezco a Cedric, una persona que nos escribió, que tiene 45 años, por habernos permitido este ejemplo. Y pues vamos a hacer nuestra pausa. A continuación, mandándoles un abrazo muy caluroso a todas esas personas que han perdido a alguien cercano, a alguien muy muy querido y que han tenido que transitar por esta situación del duelo. Y pues vamos a ir a una pausa a continuación y pues los dejamos aquí con esta reflexión
para podernos meter de lleno en el siguiente bloque para saber qué es el duelo. Vamos a la pausa y continuamos. En un artículo titulado Duelo y melancolía, publicado en 1915, Sigmund Freud es el primero en introducir la noción del trabajo del duelo. En su opinión, esta expresión es una consecuencia de la pérdida de un ser querido, pero también de un objeto al que nos apegamos. Así, este trabajo del duelo puede definirse como un largo proceso intrapsíquico que deriva de la pérdida de un objeto de apego y mediante el que el sujeto logra poco a poco desprenderse de éste. El término duelo tiene su raíz etimológica en la palabra latín dolus, que significa dolor, y por extensión designa un periodo de aflicción y de tristeza que se produce tras la desaparición de un ser querido. Si hablamos de duelo, significa que obligatoriamente ha existido un apego particular hacia la persona fallecida. De lo contrario, estaríamos todos los días de luto. Además, el psiquiatra y psicoterapeuta Christopher Faure precisa que no son los lazos de sangre los que determinan la intensidad del duelo, sino más bien el grado de afecto con el difunto. Por otra parte, explica que, aunque esto no se produce con frecuencia, algunos duelos pueden resultar problemáticos si la persona que lleva el luto tiene antecedentes depresivos, por ejemplo, o si la mantenía una relación conflictiva con el fallecido, una situación que podría llevar a desarrollar un profundo sentimiento de culpabilidad por el hecho de haber deseado la muerte del difunto inconscientemente. Aunque el duelo afecta a toda la raza humana, sin distinguir de género, edad o grupo étnico, cada cultura cuenta con sus propios rituales y cada forma particular de enfrentarse a esta pérdida de un ser querido. Así, en la cultura africana y occidental está muy aceptada la expresión del dolor e incluso se anima a ello. Sin embargo, entre los asiáticos y los musulmanes no se ve con tan buenos ojos, ya que para los primeros las emociones tienen que mantenerse en el ámbito de lo privado y para los segundos mantener el dolor es una señal del que se acepta la decisión de Dios. Además de los ritos funerarios y de la expresión del dolor, cada religión nos presenta periodos de luto muy específicos y particulares, funerarias diferentes. Para los budistas, por ejemplo, que creen en la reencarnación, el duelo dura 49 días y tras ese lapso entornan un rezo para ayudar a la reencarnación del difunto. En la religión hindú, otro gran ejemplo, la familia del fallecido que debe llevar una vida de moderación, que es nada de carne, ni de alcohol, ni joyas o maquillaje, durante el periodo de luto que dura 13 días y que tras ello el final del duelo está marcado por una ceremonia que se organiza en la casa del difunto. Y, por ejemplo, para los musulmanes, el luto dura 40 días, en los que el entorno debe comportarse y vestirse con cierta sobriedad. Después de esta fase, se recitan rezos para ayudar al alma del difunto a que suba al cielo. En la tradición judía, existen 5 momentos de duelo. Aninut, que se desarrolla desde el fallecimiento hasta el entierro. Avelut, que se extiende desde los funerales y durante los siguientes 7 días. Shloshim, que es el mes que sigue al fallecimiento. Shana, el año que sigue a la difunción. Y Yorasit, el día del primer aniversario de la muerte del difunto. A la pena que te abruma tras la pérdida de un ser querido, viene a sumarse un cierto número de formalidades adquiridas y financieras que complican el día a día y que nos impide empezar nuestro trabajo de duelo. Para algunos, estos trámites nos permiten tener la mente ocupada y no pensar en el dolor que se sufre, pero para otros,
estas obligaciones pueden convertirse en un peso que no se puede asumir. Por lo tanto, no dudes en pedir ayuda a la gente de tu entorno si sientes que no tienes fuerzas suficientes para encargarte de estos procedimientos, porque a lo largo de nuestra vida firmamos todo tipo de seguros, tenemos cuentas bancarias, contratamos una mutua, nos empadronamos, pagamos cada mes a proveedores de servicios, entre tantas otras cosas. Y cuando morimos, nuestra familia debe avisar a cada una de esas personas y organismos, claro, para cesar los procedimientos y cerrar todas las cuentas. Si bien algunos trámites pueden iniciarse varias semanas después del fallecimiento, algunos deben llevarse a cabo de forma inmediata. Presentamos a modo de ayuda unas formalidades administrativas que deben efectuarse por orden de prioridad. Uno de ellos es obtener un certificado de defunción, porque si el fallecimiento no se produce en un hospital o en una estructura oficial, ya sea una clínica de convalecencia, la cárcel, una institución psiquiátrica, se deberá llamar a un médico para que se certifique legalmente la defunción de nuestro ser querido para poder declararlo al ayuntamiento. Otro de esos puntos es contratar el servicio de pompas fúnebres. La empresa que se encargará de organizar el funeral del difunto y también se ocupará de declarar la muerte a las autoridades, que debe hacerse las 24 horas que le siguen al fallecimiento. Otro de los puntos es avisar a los bancos. Si el difunto tenía cuentas o una caja o un cofre en el banco, tendremos que contactar a la entidad con la mayor brevedad posible para bloquearlos temporalmente. Este cierre conllevará la suspensión de las domicilizaciones y de las órdenes permanentes que están en curso. Otro punto importante es avisar al empleado o a los organismos en los pagos de ayudas. De esta manera podemos pedir los importes debidos: último sueldo, la pensión, la prima de vacaciones, las prestaciones por empleo, entre otras cosas técnicas. Y así evitaremos tener que devolver montantes percibidos de forma irregular. Un punto importante también es rescindir todos los contratos importantes. Lo primero que tenemos que hacer es centrarnos en los contratos de seguros. Los de la casa, los del coche, los de médico, los que son contra incendio, entre tantos otros. Y en los contratos firmados con proveedores de servicios, como lo son compañía de agua, proveedores de energía, internet y telefonía, entre tantas más. Debemos informarles del fallecimiento. En función de las modalidades del contrato, este podría ser interrumpido o ya sea modificado. Un punto más es informar a nuestro casero o a los inquilinos que tuvo el difunto. Ahora bien, si la persona allegada arrendaba un bien, habría que informar a sus inquilinos de su fallecimiento y comunicarles el nombre de la persona que a partir de ese momento les cobrará el alquiler. Si era inquilino y no vivía solo, habrá que contactar al casero para fijar cómo afectar al contrato del alquiler. Un punto o un último punto que es importante también tomar en cuenta es proceder a la declaración de los herederos. Además de comunicar esto, también tendremos que presentar una declaración de ingresos del difunto para el periodo que va desde el 1 de enero hasta la fecha de nuestra muerte. Y una vez que hayamos completado todos esos trámites, no olvidemos contactar a un notario para garantizar la herencia y entregar la declaración de herederos a la administración fiscal. Aunque cada duelo es único y todos reaccionamos de manera diferente frente al sufrimiento que genera la ausencia del otro, nos parece que el proceso general es relativamente común para todos. Así, en los años de 1970,
más o menos, la psiquiatra y psicóloga Elizabeth Kubler-Ross identificó las etapas por las que pasa una persona en duelo. Esta suiza, famosa por sus investigaciones en el ámbito de los cuidados paliativos, diferenció y permitió detallar 5 fases características por las que todos pasamos durante un duelo y que nos permiten expresar nuestras emociones y aceptar el tormento que representa la muerte. Sin embargo, dado que cada fallecimiento y su impacto en el entorno son únicos e incomparables, estas etapas son flexibles y así un individuo no tiene por qué pasar por todas ellas ni seguirlas en ese orden. Para acabar, no importa si se trata de un duelo anticipado. Sabemos que la muerte de un ser cercano es inminente y podemos ir preparándonos. O no, ya que el trabajo de duelo siempre es necesario y tal como demuestra el testimonio de Helen, que dice así: sabía que mi padre apenas tenía posibilidades de sobrevivir. Tenía un cáncer de pulmón y los médicos no le habrían dado muchas esperanzas. Por eso, traté de prepararme al máximo, pero el día de su muerte fue un impacto enorme. El dolor era extremadamente punzante. Se acabaron de golpe mis visitas al hospital, que me hacían bien porque seguía dándome una mínima esperanza. Entrar en su habitación vacía y verlo en su féretro fue una experiencia terriblemente dolorosa y traumática. Al final, no había servido para nada toda la preparación que había llevado a cabo antes de su muerte. No fue hasta después de su defunción cuando empecé mi trabajo de duelo con la ayuda de mis seres queridos. Esto nos lo escribió Helen, que tiene 38 años, en una carta que nos mandó y que es importante tomarlo en cuenta para poder saber cómo tener que trabajar sobre esto. Por lo general, cuando se anuncia el fallecimiento de una persona de la que nos sentimos cercanos, esto produce una primera fase de conmoción. Estamos anestesiados, atónitos ante esta nueva realidad que nos cuesta mucho asumir. Es cierto que la muerte es inevitable, pero no podemos evitar rebelarnos contra esa injusticia y preguntarnos ¿por qué él o ella? ¿Y por qué ahora? A este momento le sigue una fase de negación, que se erige para la persona como duelo, como un mecanismo de defensa contra una realidad que rechaza. En esta etapa, es habitual que la escuchemos repetir constantemente: no puedo creerlo, es imposible, parece un sueño, esto no puede ser verdad. Tras esa fase de negación, con una duración que varía mucho de una persona a otra y que depende de las circunstancias en las que se produce el fallecimiento, se impone por sí solo un hecho objetivo: el difunto no va a volver. Una vez que se acepta esta dura realidad, nos invade una oleada inmensa de emociones que a veces nos resulta destructora como un tsunami. Hablemos de la ira. La ira, de vez en cuando, es completamente irracional. A menudo viene acompañada por un sentimiento de rebelión. Es una fase fundamental para volver a encontrar la paz. Para la persona que está de luto, se trata de exteriorizar la carga emocional que siente, pero también de encontrar al culpable, que a veces es evidente. La ira, que se mueve por un sentimiento de injusticia acrecentado por el carácter imprevisible y repentino de la muerte, puede ser dirigida contra uno mismo, contra ya sea el difunto, o contra una tercera persona, o contra un ente sobrenatural. Contra uno mismo, tendría que haberlo obligado a buscar ayuda para dejar de beber. Contra el difunto, si se hubiera cuidado, todavía estaría vivo. Contra otra persona, llegamos a decir: el médico le diagnosticó el cáncer demasiado tarde. Y contra un ente imaginario o sobrenatural, decimos: ¿por qué Dios deja que se produzca una situación tan horrible? ¿Por qué se ensaña el destino? Cuanto más se ama a la persona fallecida, más fuerte es la ira. No obstante, según Elizabeth Kubler-Ross, cuanto más intensa es, más rápido desaparece. Por lo tanto,
No conviene que la reprimamos, sino que debemos dejar que se exprese libremente. Hablemos de la negociación. La negociación es una etapa de transición que permite transigir con el dolor, en donde estamos frustrados y todavía no hemos aceptado la realidad, por lo que intentamos negociar esta pérdida intentando imaginar distintos contextos que podrían haber sido evitados con el trágico desenlace, por ejemplo. Entonces, aparecen los "y sí" y las preguntas acerca de nuestra propia culpabilidad. Si hubiese hecho esto o lo otro, quizás todavía estaría entre nosotros. También intentamos imaginar lo que podríamos hacer para que el difunto vuelva a la vida. Tenemos una carta de Cleotilde, una mujer de 33 años, que nos dijo: dejé a mi novio y 2 meses después murió en un accidente de coche. Es raro, pero durante mucho tiempo me sentí culpable de su muerte y ocupaba mis pensamientos de forma obsesiva. Es como si hubiese fallecido por culpa de nuestra separación, ya que había sufrido mucho. Pensaba que si no lo hubiese dejado, a lo mejor todavía seguiría vivo. En el caso de que tengamos que enfrentarnos a nuestra propia muerte inminente, la negación se manifiesta con frases de desesperación y de negociación. Dejadme vivir unas últimas navidades con mis hijos, si tan solo tuviera unos cuantos años más por delante. Prometo cambiar si sobrevivo. Llevadme a mí en lugar de mi hijo, entre tantas otras frases que llegamos a ocupar. Y, en algunos casos, con una vuelta a la espiritualidad. Dios mío, haré todo lo que quieras, pero déjame vivir. Si hace falta, iré todos los días a la iglesia, pero salva a mi marido, etc. Esta frase termina cuando nuestra mente racional nos lleva una vez más de vuelta a la realidad. El difunto no va a regresar. La depresión. Una vez que aceptamos la realidad de la defunción, se apoderan de nosotros la tristeza, que es más punzante que nunca, y la impresión de que nunca va a terminar ese dolor. Además, empezamos a experimentar las consecuencias de esta pérdida, problemas financieros y administrativos, conflictos familiares, etc. Llega la depresión, acompañada por un sinfín de síntomas: pérdidas de interés por las actividades del día a día, cansancio intenso y constante, disminución del apetito, problemas de concentración, cambios de humor, etc. Es la fase en la que uno se encierra en sí mismo y se aísla, ya que nada parece tener sentido. Cada persona tiene sus tiempos muy distintos, pero puede extenderse durante varios meses e incluso varios años, como le sucedió a Eric. Por lo tanto, es fundamental que cuentes con el apoyo incondicional de tu entorno. Eric nos escribió esto, una persona que tiene 51 años. Cuando murió mi hermano, mi vida se vio completamente trastocada. Estábamos muy unidos y de hecho éramos socios en una pequeña empresa. Tras su fallecimiento, ya no tenía ganas de nada. Casi no salía y vendí la empresa. Cuando mis seres cercanos me preguntaban, les ponía como excusa que todo iba bien, que simplemente necesitaba cambiar la vida. Hizo falta que perdiera mucho peso para que empezaran a preocuparse de verdad. Y a continuación entendí que tenía que seguir hacia adelante. Hablé con el médico de cabecera que me dirigió hacia un psiquiatra. Calculó que me costó al menos 1 año salir de esa depresión. Fue un trabajo largo y complicado, pero a día de hoy me siento mucho mejor. Esta etapa es muy importante en el proceso de duelo. Es completamente normal. No obstante, si la depresión continúa y afecta seriamente al equilibrio vital de tu día a día o genera consecuencias considerables, como por ejemplo la pérdida de empleo, el deterioro de la salud física y mental, el aislamiento social completo, entre otras cosas, quizás sea necesario consultar a un especialista. Hablemos de la aceptación. En principio, la fase de aceptación es la última etapa del trabajo del duelo. Por fin aceptamos y entendemos que el difunto se ha ido de forma definitiva.
Sin embargo, esto no significa que lo hayamos olvidado o que ya no nos sintamos con esa tristeza, sino que ahora somos capaces de mencionar al ser fallecido sin derrumbarnos y que el dolor, aunque es real, tiende a ser soportable. La aceptación también marca el inicio de la fase de reconstrucción. Ahora estamos listos para aprender a vivir con la ausencia permanente y somos capaces de saborear los pequeños placeres de la vida. Otra vez. Vamos a hacer nuestra pausa. Quiero que me manden sus correos a cronicalonares.sun@hotmail.com o que nos comenten en las diferentes plataformas que tenemos. Nos encuentran como Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter también como @isun.g1, y me gustaría mucho que nos compartieran parte de su sentimiento, parte de su duelo, porque estos programas se hacen gracias a ustedes, porque ustedes nos comprometen a que hablemos un poquito de esto. Recuerdo que hace un par de años, estuvimos leyendo aquí en voz alta el libro de Elizabeth Kubler-Ross y tuvo mucha aceptación, y de ahí fue de donde pues decidimos hablar un poquito más sobre el duelo, pero ya de forma un poquito menos lineal y con nuestras ideas y con sus comentarios, con sus ejemplos, y pues es lo que sale el día de hoy. Espero que me puedan dejar sus comentarios, espero que se pongan en contacto con nosotros si es que tienen un duelo, y me gustaría mucho que buscaran a un especialista si todavía después de varios meses siguen sintiendo esa sensación de dolor y todavía no logran superarlo. Les mando un abrazo muy caluroso. Vamos a hacer nuestra pausa y a continuación hablaremos de cómo sobreponernos a un duelo y empezar a vivir de nuevo. A veces, unas semanas o unos meses después de haber perdido a un ser querido, tenemos la sensación de que estamos mejor y de que hemos logrado pasar la página, hacer nuestro duelo, como se dice. Sin embargo, esta mejora quizás no sea tan real y puede ser que todavía nos encontremos atascados en una fase de negación o de negociación. Algunos comportamientos en el día a día o factores específicos pueden avisarnos de ello y hacer que tomemos conciencia de que a lo mejor no hemos salido completamente de este largo proceso. Si te identificas con al menos 3 de estas 10 afirmaciones que diremos a continuación, es que todavía no has terminado tu trabajo de duelo. Habla con tu entorno. Evalúa en qué fase te encuentras y adopta algunas costumbres en tu día a día que podría ayudarte a superar tu dolor. Vamos a hacer el pequeño test. ¿Les parece? 1. ¿Has superado el duelo? ¿Ya no te apetece ver a tus amigos ni a tus personas allegadas y cualquier encuentro requiere que hagas un esfuerzo sobrehumano? 2. ¿Piensas que la vida ya no tiene sentido o no tienes ningún proyecto de futuro? 3. ¿Rompes a llorar sin motivo aparente o en cuanto surge el más mínimo problema? 4. ¿Todos tus pensamientos van dirigidos hacia la muerte del ser querido? Quizás solo piensas en ello. 5. ¿Te persiguen y te entristecen los recuerdos con la persona desaparecida? 6. ¿Sufres de insomnio y o con frecuencia tienes pesadillas? 7. ¿Sientes un cansancio constante a nivel físico y psicológico? 8. ¿Te cuesta concentrarte en el trabajo o en tus tareas diarias? 9. ¿Has adelgazado de manera inusual? 10. ¿Has perdido toda la libido?
A continuación, diremos 10 consejos para intentar pasar el duelo. El primero, concédete el tiempo necesario. No hay una duración predefinida para el duelo. Cada uno lo vive de una forma particular según su propia personalidad y de acuerdo con la relación que mantenía con las personas fallecidas. No nos sintamos culpables si no superamos el duelo rápidamente, porque eso no quiere decir que no quisiéramos al difunto o que seamos insensibles. Por el contrario, si es así, no te flageles si después de varios meses parece que no has salido de este proceso. Es obligatorio que te des el tiempo necesario para aceptar esta desaparición y también de expresar las emociones que de ti se adueñan. Solo cuando te sientas listo y sereno podrás crear un nuevo vínculo con el fallecido y retomar tu vida. Segundo consejo. Acepta el dolor y enfréntate a la pérdida. Intentar ignorar la pena sumergiéndose en el trabajo, la negación, el alcohol o los opiáceos no es una verdadera solución. Esto solo aletargará momentáneamente tu mente y aplazará el dolor, que te golpeará con mayor intensidad. Acepta el hecho de haber perdido un ser querido, que eso te duele profundamente, que te sientes perdido y vacío y que estás devastado. Estas emociones son naturales y sanas. Tienes derecho a sentirlas, incluso si la sociedad actual tiende a satanizar cualquier demostración afectiva. Enfréntate a la realidad y piensa: he perdido a alguien a quien amaba profundamente y me duele. Sufro mucho por ello. Al expresar en voz alta esta obviedad y las emociones que provoca en ti, te autorizas a vivir tu duelo sin culpabilidad. Tercer consejo. Expresa tus sentimientos. Deja que brote tu sufrimiento. No te contengas. Grita, llora, arroja cosas, golpea cojines, etc. Pero sobre todo no lo interiorices. No interiorices ese dolor. Puedes compartirlo con tus seres cercanos o puedes ponerlo por escrito o dibujarlo. Expresar tus emociones permite que te liberes de ellas más rápidamente y que no acumules tensión negativa en el cuerpo, algo que podría conllevar complicaciones futuras. Consejo número 4. Pasa tiempo con tus seres cercanos. Probablemente el entorno es la ayuda más fundamental en el trabajo del duelo, ya que en la mayoría de los casos tus seres cercanos han conocido o han frecuentado al ser fallecido. Y por consiguiente, será más fácil que expreses tu pena y tu ausencia que sientes, pero también que recuerdes los buenos momentos compartidos o las anécdotas que marcaron la vida del ser amado. Estos intercambios de recuerdos te permitirán evocar su memoria con ternura y serenidad, ya que si estás tan triste es porque el difunto ha dejado una huella positiva en tu vida. ¿Por qué no te concentras en ello y recuerdas todos esos instantes compartidos, esas risas cómplices, esas bromas, esos abrazos y esas experiencias comunes? Llora su muerte, pero también celebra su vida. Consejo número 5. No intentes olvidar al ser amado. Deshacerte de todo lo que te recuerda a la persona fallecida, como por ejemplo ropa, fotos, objetos personales, entre otras cosas, no te ayudarán a superar tu duelo. Acepta que formó parte de tu vida, que tuvo un impacto en tu día a día y que es importante para ti. Si niegas su existencia y su muerte para ahorrarte un sufrimiento insoportable, no estarás respetando su memoria. No obstante, es importante que no vayas demasiado lejos en el otro sentido. Convertir la habitación del difunto en un auténtico mausoleo que no se puede tocar te ayudará tan poco como borrar toda huella de su paso por la tierra. Apuesta por un punto intermedio. Conserva una caja de recuerdos con fotos, un objeto personal al que estés apegado, una carta, un perfume, y guárdala en un armario.
Consejo número 6. Cuídate. Durante la fase depresiva del trabajo del duelo, es normal que descuidemos nuestra higiene de vida y que nos abandonemos por completo. Sin embargo, cuidarnos es fundamental para superar el dolor. Hay que comer sanamente, darnos también caprichos. Tenemos que salir a pasear por el bosque o por un parque para acordarnos de los pequeños placeres de la vida, practicar una actividad deportiva para descargar nuestras emociones y en particular la ira, respetar un horario de sueño adecuado, mirar una película de humor o bubónica, según lo que te parezca, entre tantas otras cosas. 7º consejo. Ritualiza tu sufrimiento. Para el psiquiatra Christopher Faure, los ritos de paso en el ser humano, religioso o no, nacen de la necesidad de conciliar dolor psicológico y búsqueda existencial cuando uno de los miembros de su comunidad desaparecía. Además de la ceremonia funeraria, que se produce justo después del fallecimiento, las visitas al cementerio, las conmemoraciones, los rezos y demás son rituales que pueden ayudarnos a gestionar mejor nuestro duelo en el día a día. Si sientes la necesidad, acude con frecuencia al cementerio para reflexionar o incluso para conversar con el ser querido. Si eres creyente, ve a ver a un cura, a un imán o a un rabino para compartir tu pena y entonar algún rezo. 8º consejo. Participa en un grupo de apoyo. Si tu pena es demasiado pesada y no sabes a quién acudir, existen distintas asociaciones o grupos de ayuda mutua que te permitirán compartir tu experiencia con otras personas que están en la misma situación. Estos grupos funcionan según el principio de eco y resonancia. Cada participante habla de su vivencia, que hará eco en otra persona, y esto creará una especie de complicidad y de comprensión entre los miembros del grupo. En función del tipo del duelo que vivas, algunas asociaciones están más especializadas. Duelo por un hijo, después de un suicidio, tras una larga enfermedad, víctima de un asesinato, entre más. Además de un apoyo psicológico, estas asociaciones de ayuda también pueden darnos consejos jurídicos y administrativos que nos facilitarán la gestión de los aspectos prácticos y relativos a la defunción. 9º consejo. Consulta a un especialista. Si no te interesan o no han funcionado los grupos de apoyo o los servicios de ayuda mutua y de escucha, y sientes que pierdes el control, no dudes en pedir ayuda a un profesional de la salud. Consulta con tu médico de cabecera, que podría orientarte hacia un tratamiento médico en caso de depresión aguda o hacia una psicoterapia. 10º y último consejo. Rinde homenaje al difunto. Cuando disminuya el sufrimiento, o al menos cuando se vuelva soportable y el duelo esté llegando a su fin, puede ser oportuno y agradable que rindas un homenaje a la persona fallecida en fechas clave, como por ejemplo su cumpleaños, nuestro aniversario de boda, el día que se conocieron o incluso un acontecimiento señalado. Puede ser una ocasión para reunir a la familia o a los amigos y recordar algunos bonitos momentos vividos con el difunto. Lejos de ser macabro, esta reunión puede ser una fuente de felicidad y motivo para compartir. En nuestra sociedad actual, las lágrimas pueden percibirse como una señal de debilidad. Tendemos a contenerlas por vergüenza o por incomodidad. Sin embargo, tienen el poder de liberarnos de nuestro dolor. Así que hay que llorar. Tarde o temprano, irán desapareciendo y nos invadirá un profundo alivio. Según el doctor Alexander Lowen, el hecho de llorar nos permite evitar
la espiral infernal de la angustia y la depresión. Por su parte, la psicóloga Judith Orloff considera que llorar llevaría al cuerpo a liberar endorfinas, la hormona del bienestar, la misma que liberamos cuando hacemos algún deporte. Vamos a hacer nuestra pausa a continuación para, en el siguiente bloque, abordar el tema de cómo podemos ayudar a una persona allegada que por el momento está pasando por este duelo. Recuerden mandarnos sus mensajes. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y me gustaría mucho que nos compartieran en sus diferentes plataformas de redes sociales. Me gustaría mucho que pues nos descargaran en las diferentes plataformas. Estamos disponibles en iVoox, en Anchor, en Breaker Audio, en Google Podcast, en Apple Podcast, en Overcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en SoundCloud, en YouTube, en Speaker y en iHeartRadio. Mucho me harían feliz si ustedes nos dejan sus mensajes, si se ponen en contacto con nosotros y nos platican un poquito sobre cómo pasaron este duelo. Vamos a nuestra pausa y continuamos. No siempre nos resulta fácil encontrar las palabras adecuadas para ayudar a una persona que está de luto. Con mucha frecuencia nos sentimos desamparados ante su sufrimiento. La situación del duelo es tan íntima y emocional que nos resulta comprender exactamente lo que el otro está sintiendo, incluso aunque seamos tan empáticos. Sin embargo, muy a menudo basta con estar presente y escuchar al otro sin juzgar. Esto nos parece obvio, aunque paradójicamente, a menudo pensamos que las personas que sufren quieren estar solas. Tus seres cercanos de luto, que están muy arropados en los primeros días y son presa de una vorágine administrativa que conlleva el fallecimiento y la organización del funeral, necesita sobre todo que los acompañen y que los apoyen cuando vuelve la calma después de esa tormenta que se encuentra ante el vacío que deja el difunto. Por lo general, esto ocurre en las semanas que siguen al entierro. Y en efecto, enseguida pueden verse aislados y desconcertados frente a un dolor que todavía es punzante. Por lo tanto, es fundamental que estés presente a largo plazo. No te muestres avasallador. Propón que esta persona que salga contigo, ve a visitarla o simplemente llámale por teléfono. Lo importante es que sienta que puede contar contigo si lo necesita. Escucha. Hablar de las penas ya es consolarse. Albert Camus. La presencia debe de ir acompañada de una calidad de escucha real, libre de todo juicio de valor. Deja que tu ser cercano exprese con palabras su sufrimiento, en vez de abrumarlo con consejos tan inútiles como delicados. Como intenta olvidar, piensa en otras cosas, entre otras frases que se dicen. También debes saber escuchar los silencios, que son igual de importantes que los tiempos de palabra, y anima a otros miembros de su entorno a hacer lo mismo. Es fundamental que la persona que está de duelo se sienta apoyada por todos sus seres cercanos, y no por una única persona que quizás no tenga la fuerza psicológica para soportar el enfrentamiento a medio o largo plazo. Menciona al difunto sin sentirte incómodo. Nos equivocamos al pensar que es preferible no hablar del difunto, cuando la persona de luto aún está presente, que mencionarlo le causará una mayor tristeza, y afanamos por evitar cualquier conversación en este sentido. Aunque esa actitud es normal y comprensible, lo cierto es que no es nada beneficiosa,
Recuerda que todos los pensamientos de tu ser cercano están tan dirigidos hacia la causa de su dolor y por lo tanto muy probablemente estés sintiendo la necesidad de hablar del difunto, en particular si tú lo conocías bien. De hecho, esta forma de actuar resulta tan liberadora a menudo, ya que le ayuda a no esconder la realidad o a no negarla simplemente, sino a enfrentarla y de esta forma a tomar el control poco a poco sobre la ausencia del ser querido. Por lo tanto, evita dejar cosas por decir y aborda el tema desde la naturalidad. De todas formas, si realmente no desea hablar de ello, te lo comunicará. Aprendamos a identificar las distintas emociones que genera el duelo. Tomemos conciencia de las distintas etapas que atraviesa una persona en duelo, ya que estar presente, escuchar y respetar su sufrimiento implica necesariamente intentar comprender las emociones que ésta está experimentando. Así, no te extrañes si ves que se enfada de repente y que acusa al mundo entero del fallecimiento de su ser cercano. Durante la fase de depresión, es normal que la persona en duelo se aísle y rehúya a ciertas personas. Por ejemplo, puede suceder que un padre que haya perdido a un hijo huya de la pareja con hijos, ya que teme que se le haga insoportable esa imagen de felicidad que para él ya forma parte del pasado. Se puede manifestar sentimientos como la ira, la tristeza y la incomodidad, y tu papel es centrarse en esas diferentes emociones, recibirlas sin críticas y eventualmente ponerlas en entredicho junto con la persona angustiada. Estaba embarazada de mi primer hijo, y tanto mi marido como yo estábamos muy emocionados. Desgraciadamente sufrí un aborto. Estaba destrozada y me costaba mucho aceptar los comentarios de mi entorno, que me decía que no tenía que ponerme de esta forma, ya que en esa fase todavía era solo un feto, que tendría otro, etc. Por supuesto, yo era consciente de que eso tenía que resultar más duro para los padres que pierden un hijo que tiene 10 años, pero sentía un dolor inmenso. Una de mis amigas dio a luz una semana después de mi aborto y fui incapaz de ir a felicitarla al hospital. Fue muy comprensiva y nunca me lo tuvo en cuenta. Después, di a luz a mi primer hijo y pude superar mi pena, a pesar de que a veces aún pienso en ese pequeño ser que solo quería nacer. Esta carta nos las hizo llegar Valentina, una mujer de 32 años, que pudo aprender a superar esta fase de duelo. Otro de los puntos para poder ayudar a las personas que están pasando por el duelo es no compares tus experiencias de duelo. Aunque no debes ignorar las semejanzas a la hora de encajar la pérdida de un ser querido. Lo cierto es que no es conveniente que compares las experiencias del duelo, ya que cada uno vive este periodo de una forma diferente. No repruebes a un ser cercano porque parece más afectado por la pérdida de su abuelo que lo que tú estuviste cuando perdiste a tu madre. Más allá de los lazos de sangre que unen a los individuos, lo que cuentan son los vínculos del corazón, la naturaleza de la relación e incluso el grado de sensibilidad de cada uno cuando llega el momento de enfrentarse a la pérdida de un ser querido. Así, aunque no debes dudar en compartir tu propia experiencia de duelo para mostrar a tu ser cercano que no estás solo en esta guerra, abstente de establecer comparaciones y no lances afirmaciones que podrían complicar su trabajo de duelo, aunque éstas te parezcan insignificantes. Evita las trivialidades y los tópicos. Es completamente humano y normal verse desamparado frente al dolor de un ser cercano y caer en la tentación de basarse en frases hechas y trivialidades. Aguántate las ganas. Es cierto que durante el funeral es normal pronunciar las frases de circunstancias, mi más sentido pésame, pero es mejor evitar algunos tópicos como 85 años es una buena edad para morir, ha vivido mucho,
Oh, no estés triste. Te está mirando desde ahí arriba y te protege. Aunque a algunas personas les resultará confortable, otras albergarán hacia ti un cierto resentimiento por esa falta de tacto y de empatía. El dolor no es menos intenso porque tu madre tuviera 85 años cuando murió, ¿o sí? Así, en vez de enredarse en trivialidades que te harán más mal que bien, reflexiona acerca de este famoso proverbio sufí. Si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Piensa antes de hablar y limítate a estar presente y a escuchar si no encuentras las palabras para reconfortar a la persona allegada. Un duelo es doloroso a cualquier edad, aunque nuestra manera de abordar este trance varía en función a nuestra madurez psicológica y afectiva. Los niños, que también pueden sufrir la pérdida de un ser cercano, no reaccionan de la misma forma que los adultos, sencillamente porque no siempre entienden exactamente ese concepto de la muerte. Cuando el niño es pequeño, no se da cuenta de que acaba de perder a un ser querido. No obstante, se comporta como una auténtica esponja y absorbe todas las emociones que siente su entorno, un fenómeno que puede provocar angustias. Cuando crece un poco, hacia los 4 años más o menos, empieza a ser consciente del concepto de la muerte, pero todavía no es evidente esa irreversibilidad. Por consiguiente, no va a expresar su tristeza, ya que tiene la sensación de que esta situación solo es temporal y que el difunto volverá pronto. Después de los 6 años, el niño es plenamente consciente de la muerte y del sufrimiento y del desasosiego que conlleva, y en algunos casos puede experimentar un sentimiento de culpabilidad por no haber podido hacer algo para impedir esta muerte dolorosa. Cuando un adolescente se ve confrontado a la pérdida de un ser querido, puede sentir emociones violentas, ya que este periodo ya supone una desregularización hormonal importante que influye en su humor y su visión del mundo. Para ayudarlo es importante arroparlo y tranquilizarlo, no alejarlo de su entorno familiar o afectivo, dejar que haga todas las preguntas que quiera y responderle claramente, sin disfrazar ninguna realidad. Dejar que forme parte del ritual del funeral, siempre y cuando no sea demasiado pequeño para participar. Ofrecerle la posibilidad de mantener viva la memoria del difunto con visitas al cementerio, si quiere, o con actividades de homenaje. Si crees que no tienes la capacidad para explicar o acompañar a tu hijo en esa etapa, no dudes en acudir a una biblioteca o a una librería. Existen muchos libros para niños que explican con palabras sencillas y adaptadas a su edad qué implica la noción de la muerte. ¿Consideras que has salido de ese periodo de duelo y que por fin has aceptado la desaparición de un ser querido? ¿Te sientes preparado para iniciar nuevos proyectos vitales? Es hora de reconstruir tu vida social y de volver a abrirte al mundo para no caer de nuevo en una fase de depresión. Cuídate, regálate una escapada al aire libre, haz ejercicio, come sano y equilibrado, duerme las horas suficientes. Vuelve a implicarte en tu vida social, conoce a gente nueva. Sal a tomar algo con tus amigos, organiza un viaje a una ciudad con ellos, recupera el contacto con un amigo que has perdido de vista. Y lo más importante, haz proyectos de futuro, planifica un viaje, ábrete a tener una nueva pareja, entre tantas otras cosas. Obviamente,
Volver a disfrutar de la vida no significa que olvides a la persona fallecida. Pensarás en ella de vez en cuando, la mencionarás con ternura y con amor, pero sobre todo, serás consciente de que nada debe impedirte que sigas con tu existencia, ya que la vida es un regalo. De hecho, con mucha frecuencia, la percepción de la vida cambia en las personas que han vivido ese tipo de traumas. Revitalizan mejor los acontecimientos vitales, tomando sus distancias y aprovechan al máximo el presente. Debemos considerar que es una bendición ser conscientes de este hecho, ya que nos puede ayudar a desarrollar una filosofía de vida un poco más serena, menos egoísta y más enfocada a los seres que nos rodean. Muy a menudo, el estrés de la vida moderna nos impide disfrutar diariamente de 10 minutos de éxtasis. A partir de hoy, tomémonos nuestro tiempo para contemplar la belleza del mundo y disfrutemos de los seres que por naturaleza son efímeros. Para terminar nuestro programa, aquí en Crónica Lunares, siendo hoy miércoles, ¿qué? A ver, déjenme revisar qué día es hoy. Miércoles 27 de julio del año del Señor 2022. Les mando un abrazo muy caluroso. Me gusta mandar abrazos diciendo las fechas porque es importante hacer efecto, no solo de palabras, sino de acción en los días que se está nombrando el día en el que vivimos. Y pues como les digo, vamos a dejarles unas preguntas frecuentes que nos han hecho a lo largo de estos 2 años, 3 años casi que vamos a cumplir, 2 años y medio que llevamos con este programa de Crónica Lunares de Zoom, y que hace 2 años más o menos fue cuando estuvimos subiendo algunos artículos, estuvimos también leyendo en voz alta este libro de Elizabeth Kubler-Ross, y de ahí surgieron algunas preguntas que se hicieron frecuentes, y pues a continuación vamos a retomar algunas de ellas. ¿Les parece? Me preguntan mucho si es necesario que trabajemos sobre nuestro duelo. Y pues sí, es necesario trabajar sobre nuestro duelo, ya que esto ayuda a que liberemos el sufrimiento y el estado de postración en el que podemos encontrarnos tras una defunción. La pérdida de un ser querido, como muchos sabemos, conlleva una auténtica ruptura con el mundo que nos rodea, y por lo tanto, si realizamos el trabajo de duelo respetando nuestra tristeza y sin precipitarnos, podremos volver a conectarnos con la vida. Otra pregunta frecuente es ¿cuánto dura el duelo? Esta pregunta es difícil de contestar, ya que la duración de un duelo varía de una persona a otra, pero también depende de muchos factores muy diversos como la intensidad de la relación que nos unía al difunto, la violencia de su muerte, entre otras cosas. Cada uno debe seguir su ritmo, no se puede reducir el trabajo de duelo, no aceleremos ni saltemos ninguna etapa. Consideremos que el duelo termina cuando la herida cicatriza, cuando el sufrimiento ya es soportable. Esta es la señal de que por fin se ha aceptado la realidad. Sin embargo, el final del duelo no significa que se aparte definitivamente toda pena relacionada con la pérdida de una persona, aunque de vez en cuando te sientas todavía con ese pesar. Será poco a poco un dolor menos punzante. Una pregunta frecuente que también me hacen ¿es normal estar siempre llorando? Llorar es una manera completamente normal de exteriorizar nuestro sufrimiento. Las lágrimas liberan endorfinas y nos pueden ayudar a que eliminemos nuestras angustias. Por lo tanto, no es aconsejable que las reprimamos. Con el tiempo es inevitable que se vayan volviendo menos frecuentes. Y por otra parte,
El que una persona no llore no quiere decir que no esté sintiendo ninguna tristeza. Una última pregunta. Bueno, quizás una penúltima pregunta, porque después de esta también tengo una pregunta importante. ¿El dolor desaparece antes si lo ignoro? Eso no sirve de nada para rehuir la realidad ignorándola, ya que la negación nunca ha resuelto nada. Es completamente falso pensar que al ocultar la fuente del sufrimiento te vayas a sentir mejor. Reconoce tu tristeza y acepta todas las emociones que experimentas, de la ira al desasosiego, aunque tengas la sensación de perder el control. Si reprimes tus sentimientos e ignoras tus penas, estas saldrán tarde o temprano a flote. Y una última pregunta ya para terminar nuestro programa, para darle ya cierre a este programa tan largo, necesario pero largo, ¿vuelvo a sonreír y tengo nuevos proyectos? ¿Tengo que sentirme culpable? Por supuesto que no. Este es el objetivo del trabajo del duelo. Si sonríes de nuevo, significa que has aceptado la realidad, que tomas las riendas de tu vida otra vez y que vuelves a ser capaz de apreciar los pequeños placeres de tu día a día. Esto no quiere decir que vayas olvidando a tu ser cercano o que hayas pasado de página. Simplemente le has dado un lugar que ya no te impide seguir viviendo. Esto fue Crónica Lunares. Espero muy fervientemente sus comentarios, todos sus comentarios. Yo soy Irving Sun. Les agradezco mucho el tiempo que se toman para descargarnos, para llevarnos con ustedes en sus viajes, para llevarnos en sus actividades diarias. Les agradezco mucho por estar.